¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Esto se llama Sintonía Empresarial por Radiola Online. Soy Andrés López Nieto y hoy un programa muy especial, programa que quisimos hacer la semana pasada, pero infortunadamente por inconvenientes técnicos pues no pudimos salir al aire. Una invitada de lujo hoy y que se conecta desde Colombia, desde Cali, Colombia, y un colega de lujo que se conecta desde México. Y vamos primero a conocer nuestra invitada, perdón, Jimena. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, lunes 1 de diciembre. Hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias Juan Carlos también por interesarte en nuestra firma, en nuestro proceso. Y bueno, aquí estamos para conversar acerca de muchas cosas que seguramente son de mucho interés para las personas que nos están oyendo. Gracias, gracias. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy aquí apoyándome en este programa. No, no, gracias, gracias por la invitación. Encantado de venir aquí a platicar con los amigos colombianos. Bueno, y pues bueno, yo creería que antes de entrar en materia, porque el gran título del día es el outplacement, yo quiero que conozcamos primero a nuestra invitada, pues su trayectoria laboral, la historia de su empresa que se llama UMA Consultoras. Yo, pues te cuento, Juan Carlos, que y yo le decía a Jimena, hace mucho tiempo yo venía siguiendo en la red LinkedIn, que yo le digo LinkedIn, es que yo no he podido con el LinkedIn, le digo LinkedIn, o sea, yo ya me quedé con el LinkedIn, qué vaina, pero bueno. Digámosle LinkedIn y mientras más marcado, más nos gusta. Mi esposa me regaña y porque ella pues maneja muy bien el inglés, yo no. Entonces me corrige. Pero bueno, ella debe estar oyendo y debe estar furiosa. Venga, entonces yo venía siguiendo el contenido de Jimena y su empresa y a mí me llamó mucho la atención este tema del outplacement porque, listo, o sea, independientemente que sea un negocio, y sí, que sea un negocio como tal, me parece que es como que tiene un trasfondo social muy interesante porque pues, no sé, al final del día están cambiando vidas, o sea, están mejorando o están, digamos, llevando a alguien de la mano hacia una situación de bienestar. Pero bueno, primero, Jimena, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? O sea, ¿cuál es tu historia laboral? ¿Qué hubo antes de UMA? Bueno, pues para llegar a UMA pasamos o pasé por muchos lugares, muchas empresas, muchas decisiones. Em, yo soy psicóloga y cuando me gradué de la universidad tenía una altísima inclinación por la psicología clínica, pero estuve buscando trabajo después de que me gradué en psicología clínica y no pude encontrar. Y por alguna razón tuve una oportunidad eh, y llegué a una empresa. Esta empresa prestaba servicios del personal temporal. Era una empresa multinacional y yo llegué ahí en ese momento como psicóloga de selección. Yo siempre digo que mi jefe de ese momento era o fue muy responsable porque yo me acababa de graduar de la universidad y no tenía ni idea, no tenía nada de experiencia y ella me contrató como jefe de selección. Entonces, pues ahí empezó mi mundo en las organizaciones. Estuve en varias empresas hasta que yo estuve trabajando en una multinacional por 6 años y medio y un headhunter me invitó a participar en un proceso de selección. Este headhunter me conocía de antes y me dijo, mira, participa en este proceso, yo creo que te va a ir muy bien, yo sé que no te están pagando muy bien en esta compañía donde estás en este momento y pues efectivamente yo participé en ese proceso de selección en ese momento y a mí me contrataron como gerente de recursos humanos, me triplicaban el salario y esto inicialmente me llamó muchísimo la atención.
Y también había otras cosas que me llamaron la atención y es que podía formar mi propio equipo y adicionalmente podría liderar toda la estrategia de gestión humana. Entonces esto para mí fue pues como un paso gigante en mi desarrollo profesional y acepté, pero después de 7 meses pues de estar en esta compañía, ni la compañía ni yo nos ajustamos. Y a los 7 meses, pues mi jefe me dijo, no, mira, hasta hoy trabajas. Entonces yo llamé a mi headhunter que me iba a seleccionar, le dije, mira, esto pasó en esta compañía, y le conté pues todo lo que estaba pasando allí. Me dijo, no, pues mira, yo no sabía esto, te voy a regalar un proceso de outplacement y acompáñame haciendo algunos procesos de selección porque no tengo muchas consultoras y mientras tanto haces el proceso de outplacement. Yo en ese momento no tenía ni idea que era un outplacement y pues si él me lo regaló, regalado lo que sea. Claro. Entonces hice el proceso de outplacement ahí en esa firma de consultoría. Conocí acerca de lo que es un outplacement. El proceso era un proceso riguroso, metodológico, muy organizado y me quedé en esa firma de consultoría, luego trabajando 5 años directamente allí. Y ahí aprendí pues acerca del outplacement y todo lo que se desprende de ese proceso. Luego estuve allí 5 años y llegó un momento en que yo decía, no, no sé si en realidad esto es lo mío, no sé si es lo que yo quiero y renuncié sin tener nada, ninguna opción, ni siquiera pues saber qué iba a hacer. Y junto con un muy buen amigo de ese momento que también trabajaba en recursos humanos, nos juntamos para hacer juntos una firma de consultoría. Y con esa firma de consultoría estuvimos 3 años. Y luego mi amigo se fue a vivir a Estados Unidos, liquidamos esa sociedad y desde finales del 2016 existe UMA Consultoras. Y inicialmente empezamos con un foco muy interesante en outplacement y luego poco a poco nuestra firma de consultoría también empezó a hacer procesos de selección. Yo selección siempre había hecho, pero digamos como que se enfocó muchísimo más en selección y hoy nuestra firma de consultoría más o menos en porcentajes es 60% selección y 40% outplacement. Ok. Y eso es lo que me tiene hoy acá. Ok, genial. Juan Carlos, bueno, Juan Carlos tiene un blog que se llama el blog del desempleo. No sé si hacemos como ya habíamos estado acá al aire, pero pues chévere recapitular la historia tuya, Juan. Bueno, pues yo vengo del mundo del marketing, vengo haciendo marketing desde hace 26 años y por azares del destino y por andar buscando trabajo terminé formando este grupo llamado el Blog del Desempleo porque hace que serán unos 8 años que lo comencé. Ahorita es muy común encontrar contenido que hable de marca personal, de empleabilidad, gente dando consejos por todos lados. Pero hace algunos años no eran temas tan comunes y yo me di cuenta del pésimo trabajo que hacía buscando trabajo. Era muy mal candidato. Por muy buen profesional que me sentía, era muy mal candidato. Y es que en realidad nadie nos enseña a buscar trabajo. Eh, Había muy poca literatura, había muy poco contenido, y lo que fui haciendo fue a manera de terapia, fui confesando lo mal que me iba en las entrevistas y la gente me empezó a seguir, la gente me empezó a escribir, la gente empezó a de alguna manera a verse reflejada en mis malas prácticas, diciendo, oye, yo también hice eso, oye, yo tampoco sabía que eso era malo, oye, yo no sabía que tenía que hacerlo diferente, ¿no? Obviamente, lo clásico, lo obvio de llegar temprano, la corbata, zapatos limpios, aún así hay cosas obvias que no hacemos, pero lo no obvio, el formato de currículum, qué sí agregar, qué no agregar, cómo adaptarlo, investigar a la empresa a la que vas. Yo cometí esos errores de no saber ni qué vendían en una empresa con la que me estaba entrevistando, y lo peor del caso es que lo preguntaba.
evidenciando lo poco que había yo investigado o preguntado acerca de la empresa, ¿no? Y obviamente eso como candidato te puede, más allá de descartar, te hace ver como un mal profesional, ¿no? Eh, y bueno, pues, de una anécdota a la otra la seguía yo escribiendo en mi perfil, el inbox se empezó a complicar, la gente me empezaba a buscar y a escribir y terminé haciendo un grupo que como buen mercadólogo, el campo del nombre del grupo era obligatorio, le puse algo con gancho, algo que llamara la atención, algo que hablara de un tema del que nadie quería hablar, que era el desempleo. He platicado con algunos psicólogos, inclusive a broma o no, porque si lo analizan es muy cierto, hasta en los exorcismos le ponen nombre al enemigo. Lo primero que le preguntan es, o sea, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Si no nombramos al enemigo, ¿cómo lo queremos resolver? Y es este primer gran paso de reconocer que tenemos un problema enfrente o encima y decir que estoy desempleado es duro, suena feo, nadie quiere hablar del tema, pero precisamente es reconocer que estamos en una situación y es el primer gran paso a poder resolverlo. Eso con un montón de cosas que hemos ido aprendiendo en el camino y obviamente, así como tu entrevistas hoy a Jimena, me ha tocado invitar a un montón de gente que sí son expertos en diferentes temas. eh, Jimena, te tendré que robar a Jimena para un episodio en el blog del desempleo, pero una cosa llevó a la otra, seguimos hablando de esto, seguimos aprendiendo de esto desde la perspectiva de yo no soy el experto, yo soy el que lo está viviendo y platico de mis experiencias y de cómo lo fui resolviendo. Y obviamente gracias a la participación de expertos como Jimena fuimos enriqueciendo el contenido de ese grupo para llevarle aprendizaje que no sea tan empírico a la gente y que realmente tengamos oportunidad de no sabotearnos en nuestra búsqueda laboral, ¿no? Genial. Jimena, ¿tú te acuerdas o tienes presente cuál fue tu primer caso de éxito en el servicio del outplacement? Bueno, Andrés, mira, yo primero tengo que decirte que las personas creen que el éxito de un outplacement es, por supuesto, que la persona consiga un nuevo empleo. Ajá. Sin embargo, cuando hablamos de outplacement, esto va mucho más allá. Eh, una persona o una firma de consultoría que haga outplacement no se puede comprometer con la persona que toma el proceso a buscarle a conseguirle un empleo porque esto no depende de la firma de consultoría o el consultor que esté acompañando. Esto depende de muchas variables, del mercado, de qué tan disciplinada sea la persona en la búsqueda, de por ejemplo, aspectos como si habla inglés, si no habla inglés, de qué tanta movilidad tenga la persona. Hay muchas cosas que influyen. Eh, pero si me hablas de caso de éxito, pues no, es que imagínate, yo trabajo desde el 2008 en este proceso, entonces, pues ya como recordar a una persona específica que haya conseguido trabajo por haber sido acompañada en un proceso de outplacement, pues nada, hay muchísimos casos. De hecho, nosotros tenemos un indicador en nuestra compañía y es que el 74% de las personas que hacen el proceso de outplacement consiguen trabajo en menos de 3 meses. Uf. O sea, Ujú. es un muy buen número. Pues es que esto es muy relativo. La búsqueda de empleo es un proceso muy subjetivo. Cada uno habla de acuerdo a cómo le va. Entonces tú puedes encontrar personas que salen de un trabajo, inmediatamente a la siguiente semana tienen otro trabajo. Y hay personas que se demoran 6 meses, un año, depende de muchas variables, como te digo. Pero sí hay un tema muy importante y es que la persona que hace un proceso de placement tiene que ser juiciosa y disciplinada en el proceso y buscar trabajo como las demás personas no buscan. En ese momento el proceso se vuelve muy efectivo. Bueno, Juan Carlos, cuando quieras preguntar, de una, ¿listo? O sea, bueno, digamos que tengo una pregunta aquí y ese proceso involucra cosas como tan, a ver, voy a hablar de mi caso. Mi último empleo fue en el 2004, creo, no sé. De ahí yo me independicé, o sea,
y estando pues independiente hice algunas entrevistas, pero creo que la última entrevista que hice fue por allá en el 2006 o 2007. Eh, si a mí me llaman ahorita a una entrevista, la primera, la primera No duda existía mía ni sería, Zoom, ¿no? ¿qué me pongo? Oye, no existía ni Zoom, ¿no? Nada más para que se den una ¿Cómo? idea. En ese entonces no existía Zoom, No, no, nada más para que no. Skype, se eso den era una idea, Skype. ¿eh? No, uno Sí, sí. llevaba la hoja de vida impresa, De acuerdo. papel Kimberly, una Sí. carpeta y foto pegada con Pegastick, un pegante que utilizamos acá. Entonces, entonces yo digo, ¿qué me pongo? Yo tengo, creo que conservo todavía dos o tres trajes, pero seguramente me vería como Don Hermes, el papá de Betty la Fea. Es una novela que pasaban acá Juan Carlos en Sí, acá Colombia. también la conocemos Ah, bueno, bastante ok. bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, Don Hermes se vestía pues con unos trajes para ahí en 1920, creo que así me vería yo. Entonces la pregunta mía es, ¿ese acompañamiento va desde algo como, oiga, ¿cómo vestirse? Bueno, Juan y Andrés, les voy a contar un poco qué tiene nuestro proceso. Nuestro proceso tiene tres etapas. En la primera etapa, nosotros lo que hacemos es alinear expectativas con la persona que llega al proceso. Algunas personas llegan muy golpeadas emocionalmente porque acaban de salir, no fue un despido que ellos consideren amable o digno. Otras personas de pronto están trabajando y quieren hacer un proceso de transición para ubicarse en otro rol, en otra compañía. Entonces, emocionalmente hacemos esa contención y focalizamos el proceso de la búsqueda. Qué quieres, para dónde vas, el tipo de compañía, si te puedes mover o no te puedes mover de la ciudad, si hablas otro idioma, bueno, que nos cuente un poco pues acerca de su perfil Ajá. para poderlo focalizar. Y también identificamos esas competencias que lo hacen diferente y esas oportunidades de desarrollo. ¿Por qué lo hacemos desde una etapa tan temprana? Porque hay algo que necesitamos entender como gran diferencial del candidato. El proceso de búsqueda laboral es un proceso de venta personal. Así como tú te vendes, así te contrato. Ujú. De hecho, este es el nombre de un libro. Eh, entonces, la persona tiene que entender qué es lo que va a vender afuera. Y cuando no sabe cuáles son sus competencias y cuando no sabe cuál es su oportunidad de desarrollo, pues es como repitiendo el discurso de otras personas. Cuando uno hace esta pregunta en un proceso de entrevista, la persona siempre responde estas 7 competencias. Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, orientación al resultado, trabajo a presión, y en pandemia aparecieron otros dos que fueron resiliencia y manejo de cambio. Cuando tú haces esta pregunta en una entrevista, de esas 7 competencias que yo les acabo de mencionar, hay siempre 3 o 4 que las personas repiten. Entonces, claro, el entrevistador ve cada vez competencias similares, no hay un gran diferencial, y lo que nosotros hacemos buscando esas competencias desde el inicio es que la persona pueda tener como ese caballito de batalla que lo diferencie de otros candidatos. Entonces, esa es la primera parte del proceso. Cuando ya tenemos estabilizada la persona, cuando ya tiene un foco definido, pasamos a la segunda etapa, y en la segunda etapa lo que hacemos es construir su hoja de vida, Ujú. una hoja de vida que sea atractiva en el mercado, que diga realmente lo que el candidato quiere decir o quiere mostrar, que sea acorde también a su experiencia laboral. En una hoja de vida no debemos decir mentiras porque al final en cualquier parte del proceso se va a saber. Entonces, que sea atractiva, que tenga ciertas características, si se quieren. Ahorita conversamos un poquito de las características de la hoja de vida, que no estén más de 3 páginas, que no vaya en detrimento del fondo por tener una forma muy bonita, pues que no vaya en detrimento del fondo. Una vez terminada la hoja de vida, pasamos a los entrenamientos en entrevista. Hacemos tantos entrenamientos en entrevista como sean necesarios para que nosotros podamos decir el candidato ya está listo y con cualquier persona que lo entreviste le va a ir bien. Y también tenemos en esta misma etapa una sesión de imagen personal, que es un poco tu pregunta. Bueno, Ok. entonces, ¿qué te va bien? ¿A qué tipo de empresas estás aplicando? ¿A qué roles estás aplicando también? El sector de la compañía, bueno, muchas otras cosas que son tenidas en cuenta, el tema de los colores. Casi todas las entrevistas ahorita son virtuales, entonces pues cómo deberías tener
la cámara, en qué posición, cómo debe estar ubicada tu cara frente a la pantalla, ese tipo de cosas que, si bien es cierto, hacen parte de la forma, también son muy importantes. Y luego pasamos a una tercera etapa del proceso, que es donde ya la persona empieza su proceso de búsqueda como tal, dónde va a poner su hoja de vida, a quiénes va a contactar, qué contactos va a gestionar, qué fuentes va a tocar. Y ahí es donde aparece también el famoso trabajo en LinkedIn, porque algunas personas pues ni siquiera tienen su perfil abierto. Entonces hacemos todo ese recorrido, estructuramos su perfil en LinkedIn, entregamos bases de datos de headhunters, de empresas objetivo, le enseñamos cómo seguir alimentando esas bases de datos. Eh, y ahí es donde empieza realmente el trabajo de búsqueda. Nosotros decimos que nuestro proceso tiene una etapa inicial que es toda la preparación, que son las etapas 1 y 2, y una etapa de búsqueda de la oportunidad, que es la etapa 3. Entonces, yo no puedo ir a la oportunidad o a buscar la oportunidad si yo no estoy bien preparado, porque me van a contactar y voy a perder la oportunidad. Entonces, por eso nuestro proceso de outplacement está pues metodológicamente estructurado para que la persona ya pueda estar lista y se pueda defender muy bien cuando encuentre la oportunidad. Fíjate que a mí, Jimena, me tocó estar en un proceso de outplacement, precisamente antes de que empezara esta comunidad del blog del desempleo. Trabajaba para una empresa global. Uh-huh. El headquarters estaba en Dinamarca. Yo me encargaba del marketing para México, Centroamérica y Caribe de unos productos. Y nos avisan que viene un recorte. La empresa era de más de 17,000 empleados a nivel global y querían recortar alrededor de 2,000 en las diferentes oficinas en todo el país, perdón, en todo el mundo. Y a cada oficina, a cada región, le pidieron como que una lista de los recortables, ¿no? Y nos Uh-huh. fueron avisando quiénes estábamos en esa lista, con algunos meses de anticipación para tener tiempo de prepararnos, buscar, entregar el puesto y todo, ¿no? Porque como no había alguien que iba a sustituirnos, pues era recorte de personal, teníamos que entregar internamente a gente que se iba a quedar a lo mejor eh, complementando sus tareas cotidianas con más responsabilidad, ¿no? Y en ese proceso de outplacement había unas sesiones que yo odiaba, Jimena, las odiaba. Imagínate a un danés con su acento europeo hablando un inglés mucho, yo con mi acento de Sofía Vergara hablando un inglés mucho, y con la presión encima de saber que cada vez estaba más cerca la fecha, ¿no? Uh-huh. Hasta que en una, Hans se llamaba, ¿no? Digámosle Hans. Yo le digo, Hans, en una de las últimas sesiones, le digo, mira, no quiero ser grosero, eres buen tipo, pero no entiendo, no quiero entender, estoy cada vez más nervioso por esto del cierre y no sé a qué vengo a estas, vaya, no le estoy sacando nada de provecho a estas sesiones, ¿no? Me dice, ¿qué buscas? Así como que arrinconándome a que le diera una respuesta concreta. Y le dije, mira, bueno, contexto, nada más paréntesis, yo venía de trabajando para esta empresa, yo viajaba 20 semanas al año. Uh-huh. Mis hijos en ese entonces estaban pequeños, yo era papá de fin de semana, si bien me iba, o sea, los veía realmente poco, con suerte, ¿no? Resulta que me arrincona Hans y me dice, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás buscando? Y yo solté una frase que sin pensar, casi la ladro al aire, ¿no? Y le digo, mira, quiero ganar el doble en la mitad de tiempo y no quiero viajar. Y me quedo callado. Y Hans se me queda viendo y me dice, ¿ya acabaste? ¿Ya acabaste? Y le digo, no entiendo. Me dice, todo lo que te llegue de oportunidad lo vas a pesar contra esta frase, ¿no? Entonces, no importa, obviamente no te lo van a dar todo en una sola oferta, pero si eso que te ofrecen te acerca a esta nueva meta que ya tienes clara, tómalo, te va a acercar. A lo mejor no te pagan el doble, pero te pagaron más. O a lo mejor te hacen viajar mucho menos de lo que estabas viajando ahorita. Entonces, si te acerca a ese objetivo, tómalo. Si no te acerca, no importa cuánto te estaban ofreciendo de dinero, no lo tomes, porque no va a valer la pena. Y si ahorita esa es tu prioridad,
ya tienes un plan, ya tienes algo claro que perseguir. Hasta en ese entonces entendí el outplacement. Y sí, tal cual como me lo dijo Hans, conforme iban llegando oportunidades, ya sea de negocio, de emprender, ofertas laborales, yo lo pesaba contra esa frase. Y si se acercaba en alguno de estos rubros, lo tomaba. Y si no se acercaba y me alejaba de esto que estaba buscando, sin pena, les decía, no, gracias, no es lo que estoy buscando. Y creo que esa claridad pocos la tienen en el sentido de que tomamos lo que sea con tal de volver a facturar, con tal de no estar desocupados. Y no está mal. Yo a la mala entendí que el mejor momento para buscar trabajo es cuando todavía tienes trabajo, porque puedes descartar ofertas sin la presión del dinero encima, ¿no? O de las deudas, o inclusive hasta la presión social, ¿no? La familia, los amigos, esas preguntas incómodas de, oh, ¿ya conseguiste algo? ¿Ya conseguiste algo? ¿Ya conseguiste algo? Son piedras que hacen que esa mochila emocional que traemos encima cada vez sea más pesada y cada semana, cada mes es más pesado. Entonces, si vemos al tema del desempleo como este camino sumamente solitario, quienes lo hemos vivido, saben de lo que estoy hablando. Entonces, es importante tener un plan y no tomar decisiones por la desesperación de tengo que facturar algo ya, ¿no? Tengo que cobrar algo ya. Pues nos hace tomar decisiones sumamente incorrectas, nos hace aceptar condiciones que de otra manera no hubiéramos aceptado, y el que alguien te acompañe y te oriente, por muy odioso que sea la situación, es mejor que ir a ciegas. Entonces obviamente lo viví del lado del cliente, yo no soy experto en placement, estoy agradecido de haber entendido el proceso y lo que gané de haber sido acompañado en esa parte, ¿no? Y sí, obviamente no hay garantías. El asunto es que me dio un plan, un poquito de claridad en medio de tanto caos. Sí, Juan, así es. Mira, hay algo que tú mencionas que es muy importante y es, ¿qué quieres tú? Por eso Exacto. nosotros en la primera parte del proceso enfocamos a la persona. Hay una pregunta que siempre les hago a mis clientes y es, ¿qué te duele perder o qué te dolió perder o qué sientes que perdiste que tenías en tu anterior empresa o en la empresa que estás dejando en este momento? Cuando tú encuentras claramente cuál es tu pérdida y qué te duele y qué extrañarías o qué te hace mucha falta, tú empiezas a tener claridad, porque la pérdida está relacionada directamente con la motivación, con lo que tú quisieras encontrar más adelante. Si tú tienes claridad de eso, cuando tú estés participando en un proceso y, por ejemplo, te vayan a ofertar, para ti es mucho más sencillo negociar cosas contigo mismo y con la empresa que te está ofertando. Si dentro de tu balanza hay cosas que no son negociables, tú no deberías aceptar esa Mm, empresa o esa oferta, perdón. sí. Y si hay cosas que podrías negociar, entonces tú dices, listo, no tengo esto, no tengo lo que tú decías ahorita, Juan Carlos, no tengo el doble del salario, pero tengo un poquito más, bueno, me parece bien. No tengo que viajar tanto, pero me van a pagar lo mismo, bueno, yo prefiero no viajar tanto. Entonces tú puedes negociar contigo y puedes negociar con la empresa también. Esto es muy importante, siempre hago mucho énfasis en mis sesiones a las personas que están iniciando el proceso, que definamos bien eso que extrañarían, que sienten como una gran pérdida, porque eso se relaciona directamente con la motivación. Yo les voy a contar mi experiencia propia. Yo quiero mucho el proceso de outplacement, no solamente porque hoy hace parte de mis focos de negocio, sino porque todo lo que las personas que van a mi firma de consultoría por este proceso han vivido, yo también lo he vivido, yo lo viví en mi proceso de outplacement. Cuando les conté que salí de la multinacional para esta empresa donde me llevó el headhunter, eh, yo les conté que a mí me triplicaron el salario, pero en ese momento yo no sabía que para mí no era tan importante el salario como otras cosas. Mm, Eh, para mí es muy importante tener un espacio físico agradable, limpio, que sea claro, que sea tranquilo para poder trabajar. Para mí es importante una empresa con principios éticos, valores, con procedimientos. Y yo no conocía este proceso de placement, entonces yo me fui movida únicamente por el salario, pero cuando ya estaba allá,
el primer día que yo llegué a la compañía, yo vi, todo el proceso se hizo en las oficinas del Headhunter. Yo solamente fui a esta compañía a firmar el contrato y cuando yo fui a firmar el contrato, yo casi me desmayo. Yo dije, ¿dónde me metí? ¿Qué fue esto? Las instalaciones eran muy, muy diferentes a las instalaciones de donde yo venía de la multinacional. El espacio físico era una cosa que yo dije, no, yo no puedo trabajar acá, yo misma me mentalizaba, ¿no? Yo puedo trabajar en este espacio, puedo trabajar, puedo traer a mi equipo, voy a generar la estrategia de recursos humanos, pero al final, al final, pues nada, hice tanta contraposición a eso que pues a los 7 meses ya no estaba en esta compañía. Si yo hubiera tenido claridad de eso en ese momento cuando participé en el proceso, pues al final yo no me hubiera ido para esa compañía. Obvio, hoy lo veo como una transición, como haber pasado de las empresas a la consultoría, pero seguramente si yo tuviera la misma información y la misma formación que yo tengo hoy en Outplacement, no me hubiera ido para allá. Claro. O sea, eso fue una lección bravísima, mejor dicho. Mira que hay algo también que uno, o bueno, yo, pues, como tú decías ahora, uno le da como mucho valor al salario y, por ejemplo, hay algo, es trabajar los sábados. Sí. Trabajar los sábados, o sea, a mí me ocurrió algo así, pasé de un empleo a otro también, el sueldo o sea, una empresa, está en una empresa muy bacana, donde venía así en un plan de nivelación salarial, porque de verdad ganaba muy poquito, pero era una empresa muy bacana, un trabajo muy bacano, y bacano es padre, Juan. Acá en Colombia le decimos bacano Sí, a, sí, a sí. padre. He ido mejorando mi vocabulario colombiano, ¿eh? Tu colombiano. Sí, sí, sí. Sí, entonces, y bueno, me fui para la otra empresa. Primer día de trabajo, yo llegué a mi casa físicamente llorando. Lo que tú dices, ¿dónde me metí? Uh-huh. Eh, pero bueno, no era una mala empresa, pero sí, sí, o sea, el tema digamos que no era tan bonito el espacio. Para mí algo crucial que son los baños. Los baños. Los baños tienen que ser impecables y esto tenía, pues, no sé, unos baños como que no. Entonces, no sé, eso me pegó muy duro, muy duro. Son cositas que uno va no sé, aprendiendo en el camino y qué chévere que uno se las dijeran. Y interesante, pues, eso que cuentas, pues, que, que alguien le abra los ojos a uno como antes de tomar la decisión de si acepta una oferta o no. Juan y Andrés, perdón, yo por eso les digo, esto es un proceso muy personal. Para personas que nos están oyendo, puede ser muy trivial que para nosotros el espacio físico sea muy importante, porque a esas personas de pronto no les parece, pueden trabajar en cualquier lado, de pronto sí es más importante el salario para ellos, otro tipo de cosas. Pero si para ti es importante, para la persona que está buscando trabajo es importante, tiene que traerla al proceso, porque puede ser que la acepte, como me pasó a mí, pero cuando ya está allá, ya se va a dar cuenta que no puede manejar eso. Esto Claro. era las cosas superficiales de mi experiencia, pero cuando yo entré ahí, yo me empecé a dar cuenta de otras cosas que me parecieron aún mucho más graves. Un tema de evasión de impuestos, Ah, un tema bueno, un tema ético también que era muy complejo de manejar. Entonces, claro, yo venía de una multinacional, todo absolutamente sobre la mesa, estructurado, y yo venía acostumbrada a trabajar en este tipo de empresas y me encuentro con esto, pues fue una situación que yo no pude manejar. Y pues realmente por eso duré tan poco en esta compañía. Pero puede ser que para otras personas no y les parezca bien trabajar allí, lleve muchos años en esta compañía, entonces el proceso de búsqueda depende del foco que tú le quieras dar y de lo que tú quieres encontrar para ti. Obviamente siempre y cuando esto esté alineado con el mercado, porque no puedo ir en contravía del mercado tampoco. Jimena, bueno, preguntas, personas que nos envían por acá preguntitas. Santiago Herrera nos pregunta, ¿cómo manejar la búsqueda de empleo calificado para personas con más de 50 años?
Mira, hay una parte de nuestro proceso donde hablamos de los mitos. Los mitos son esas ideas que tenemos arraigadas en la mente y que obstaculizan la consecución de un nuevo empleo. Entre ellas, la edad. Entonces las personas piensan que porque tienen más de 40, 45 años no van a conseguir un nuevo empleo. Hace más o menos unos 10 años, si tú me dices eso, yo digo, sí, las empresas empezaron a contratar personas muy jóvenes en posiciones muy claves, pero poco a poco las empresas se fueron dando cuenta que estas personas jóvenes tenían unas competencias desarrolladas muy interesantes como la creatividad, la innovación, todo el tema tecnología, pero no tenían competencias de liderazgo fuertes, de toma de decisiones, pensamiento estratégico y entonces poco a poco nuevamente se fue nivelando. La pandemia nos ayudó mucho a que las compañías volvieran a mirar hacia las personas que tenían eh, pues cierta edad hacia arriba y hoy por hoy, si tú estás contratando un asistente, un analista, pues seguramente no lo vas a buscar de 40, 45, 50 años, pero si estás buscando un gerente, un vicepresidente, no sé, un director, seguramente lo vas a encontrar de esta edad porque es que la experiencia muchas veces está dada por la edad. Hoy nosotros tenemos en nuestro proceso personas de 50, 54 años. Recuerdo la persona más grande que hemos tenido y que se ha podido ubicar, tiene 57 años. Y hoy en procesos de selección estamos buscando un director de proyectos y hay dos candidatos que tienen 70 años y a mi cliente no le importa que las personas tengan esta edad. Y básicamente es porque tienen una expertise muy importante. Entonces, sí, seguramente hay un sesgo en algunas compañías, pero no en todas las compañías y no es todo el mercado. Entonces, no podríamos generalizar esto. Mira que yo tengo, bueno, no sé si es ese sesgo o de pronto esa tara mental. En el caso mío, yo digo, bueno, llevo desvinculado del mercado, o sea, mi último empleo, como les dije ahorita, fue en el 2004, creo, 2003. Para una persona que ha estado desvinculada tanto tiempo del mercado laboral, ¿sería fácil volverse a enganchar? ¿O sería viable volverse a enganchar? Sí, es viable. Yo he tenido en el proceso personas que han emprendido y han estado 7 años, 6 años por fuera, 4 años y Pero es que vuelven nuevamente al yo mercado llevo, laboral. yo llevo 20. Depende también cómo, por eso te digo, este es un proceso de venta personal, entonces necesitamos entender cuál es tu caso, qué hiciste en estos 20 años, si has tenido una empresa propia, si has gerenciado, si has liderado personas, entonces necesitamos entender qué haces tú hoy o qué hiciste estos 20 años para podérselo contar a una persona, a una empresa y que esto sea atractivo. Porque claramente yo creo que uno desarrolla competencias, pero también resabios. Entonces, ¿ustedes también identifican esos posibles resabios? Sí, lo que te digo es que depende también de cómo hagas tu venta. ¿Qué vas a decir en una entrevista cuando te pregunten por el liderazgo de personas? ¿Qué vas a decir, por ejemplo, cuando te digan que tienes que cumplir con un horario, que tienes que ceñirte a unas normas, a unas reglas de una compañía? ¿Cómo lo manejarías o cómo lo manejas hoy en tu compañía si la tienes? Entonces, depende mucho de cada historia. Por eso nosotros en nuestro proceso es individual. Nosotros solamente para determinadas compañías hacemos temas grupales porque entendemos que cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene una historia diferente para contar. Entonces necesitamos entender cómo vamos a contar esa historia para que sea atractiva, para que sea creíble, para que realmente una empresa quiera contratar. Bueno, mira, la otra pregunta pues es muy parecida a la que hizo Santiago, es de Fernando López Ante, dice aquí. Y pregunta también por el tema bueno, ya la respondiste. O sea, digamos que si es viable, el señor me dice aquí que tiene 61 años, pero bueno, si es viable, mejor dicho. Es que la recomendación a Fernando es que se comunique con Jimena para que le hagan el proceso de outplacement. Es más, le voy a dar tu número acá, Claro que sí. sí. Bueno, Andrés, yo no te digo que esto sea recurrente ni que sea una práctica habitual, pero sí se puede, sí se puede. Nosotros hemos tenido casos, conozco de casos y lo que te digo, hay empresas
que nos contratan para sus procesos de selección y muchos nos dicen, yo no quiero personas que vengan a aprender aquí, yo necesito una persona que tenga experiencia. Claro. Y normalmente la experiencia va unida a la edad. Y lo otro es también, bueno, ¿cómo me voy a vender yo? Pues para poder que esta empresa realmente vea esas capacidades que tengo. Bueno, por acá otra pregunta y ya sigue Juan Carlos. Sigo. Me preguntan que si has manejado casos de outplacement, pero enfocados en trabajo remoto. Sí, pues hoy la virtualidad lo permite, ¿no? Entonces, pues claro que lo hacemos. O sea, alguien que quiera conseguir un empleo remoto puede acercarse donde ustedes para que ustedes, digamos, obviamente ya está claro que es un tema de medio más no de resultado, pero Mm, ustedes le van a dar la orientación, ¿cierto? de acuerdo, de Ok, acuerdo. perfecto. Juan, sigue. Sigo. Mira, ahorita que mencionabas, y me voy a regresar como que a dos preguntas atrás, que tenemos que estar muy conscientes de lo que realmente es importante para cada uno. A mí me ha tocado estar, por ejemplo, en startups, y a mí no me importa ni que regalen el yogur de los miércoles o los tacos de los viernes. Me importa un cuerno la sala de descanso porque no puedo tomar una siesta porque sería un zombie después de la tarde y no podría regresar a trabajar, pero hay gente a la que sí le importa. Entonces, yo lo que le he reclamado al mundo de recursos humanos es que no quieran resolver con una mesa de ping-pong problemas que son mucho más profundos. Eh, qué bueno que hay un buen ambiente, qué bueno que hay salas para que las mamás puedan amamantar. El asunto es, si no resuelves los otros problemas, la sala o la mesa de ping-pong es lo de menos. Eh, yo tuve gente que a mí me renunció un chico porque iba para otro trabajo en donde su lugar donde se iba a sentar enfrente tenía un árbol. Literal, renunció porque enfrente tenía un árbol. Y le digo, oye, dime la verdad, te están haciendo bullying, alguien te acosa, yo he sido mal jefe, era un buen diseñador y lo perdí de mi equipo, iba a ganar menos, iba a gastar más porque iba a tomar un camión extra para llegar a ese nuevo lugar, solo porque iba a tener un maldito árbol enfrente. Yo jamás renunciaría por un árbol, por la falta o por la sobra de un árbol. Para mí eso sería completamente ilógico. Pero hay gente que para eso era importante. Y le digo, oye, fumas y necesitas salir y quieres tener el árbol cerca. O sea, ¿cuál era la idea del árbol? No me lo supo explicar, o no me lo quiso explicar, o no lo pude entender yo. Pero creo que o sea, en su mundo, él estaba haciendo una buena jugada. En mi mundo, no. Pero no lo iba a retener a fuerza, obviamente. No se iba a quedar obligado en un lugar en donde él no estaba sintiéndose realizado o a gusto, o a lo mejor ni siquiera en la parte profesional. Para él, en su cabeza, era importante tener un árbol enfrente y se le hizo una gran idea. En mi mente, con la gente con la que yo había estado acostumbrado a trabajar, nadie me había renunciado, ni yo había sido testigo de que alguien renunciara por algo así. Pero Jimena tiene mucha razón, tenemos que estar muy conscientes de qué es aceptable y qué no para cada uno. Uh-huh. No lo estoy diciendo que fue una tontería. Si para él era importante, lo entiendo que era importante. No entiendo lo del árbol, pero no lo tengo que entender, no lo tengo que compartir, lo tengo que respetar, nada más, ¿no? Eh, creo que el reto ahorita es que tenemos 4 generaciones conviviendo Uh-huh. en el mundo laboral: boomers, generación X, que es donde yo estoy, millennials, que ya están sufriendo bullying de los que vienen atrás y vienen los Centenias. que están empujando. Los millennials ya están divididos en dos: el millennial natural y el millennial geriátrico, que son estas señoras que ya les dicen señora y no les gusta que le digan señora. Y creo que por la risa Jimena entendió bastante bien. No. Sí, bueno,
Ya, ese bullying que tenían los millennials contra la generación X, ahora lo están sufriendo ellos y están siendo discriminados por los entry level que ahora vienen empujando a estos nuevos puestos y que ya no aceptan las mismas condiciones que lo que entendieron los millennials por salario emocional, el Z lo está transformando y van a volver a tener una revolución. Y los que seguimos sufriendo somos los boomers y los X, que no entendemos ni a los millennials, mucho menos a los Zetas, y tenemos que seguir conviviendo dentro del mismo mercado laboral. Como clientes, como compañeros, como superiores, he tenido jefes más jóvenes que yo, he tenido dueños de negocio para los que yo he trabajado más jóvenes que yo no tenía ningún problema. El asunto con estas nuevas estructuras, y mucha gente de recursos humanos me lo reclamaba, me decían literal, tú no quieres ver a alguien más joven en un puesto directivo. Y no es cierto, yo no tengo ningún problema, el asunto es que te lo tienes que ganar. Yo no me voy a quitar para que tú vengas por ese puesto. ¿Quieres competir? Ven a competir. Porque todavía tenemos, deja tú, boomers activos. Mi papá tiene más de 80 años y sigue ejerciendo, él es médico. Entonces tenemos hasta 5 generaciones en un mismo ambiente laboral conviviendo. Y ya las fronteras no están marcadas por el nivel jerárquico. Puede haber una revoltura. Yo no tengo ningún problema. El asunto es que te lo tienes que ganar. Sí, Juan, y yo creo que las compañías hoy están llamadas a entender esta realidad por ejemplo, en sus planes de bienestar o de beneficios no pueden cobijar a todas las generaciones bajo un mismo plan, porque eso es imposible. Alguno quedaría descubierto y eso cada vez se ve más. Yo nunca había oído lo del árbol, por supuesto, Sí. pero seguramente hay muchos casos de estos. Renuncio porque no tal cosa. Y entonces uno dice, solamente duraste un mes, no te diste la oportunidad. ¿Por qué antes de ingresar a esta compañía no preguntaste si existía esto, si no tenías esto que también era muy importante para ti? Entonces, por eso el foco en el proceso de outplacement es tan importante. Por eso es tan importante entender qué motiva a la persona a tener ese nuevo empleo. Y ojo, no estoy diciendo que yo sea un ogro o como Shrek que viva aquí como ermitaño. Lo he platicado con más gente de mi generación y sí nos importa un cuerno la mesa de ping-pong, ¿eh? Oye, o la siesta de mediodía. Yo no conozco a alguien de mi edad que tome siestas y ya pierda la tarde. Yo si tomo una siesta, me despierto y ya no puedo No, ser yo, funcional. yo también, yo si hago Yo no siesta, puedo. tengo que tomar aspirina, o sea, me duele la cabeza Sí, siempre que hago siesta. Bueno, exacto. Yo po- no puedo. por acá tengo Yo otra no puedo. pregunta que me envían. Dice, ¿por qué condición o requisito indispensable? A ver, no entiendo bien, espérate. Bueno, que por qué siempre piden como requisito indispensable un título profesional. La persona dice, en mi caso, siendo técnico profesional en comercio exterior con algunas especializaciones, por mi amplia experiencia y trayectoria profesional, he sido director y gerente de empresas, así como he ocupado cargos de buen nivel en empresas multinacionales. ¿Por qué eso no lo cuentan como experiencia profesional para tenerlo en cuenta en los procesos? Bueno, no sé. Pero mira, Andrés, él mismo se está dando la respuesta. Ha ocupado cargos gerenciales Sí, en sí, o compañías, sea, sí lo han tenido en entonces cuenta, sí pero lo han siempre, tenido en sí, cuenta. Lo que pasa es que no es lo habitual. sí, Y obviamente, por ejemplo, por temas del sistema de gestión de calidad, si los perfiles están dados para que el cargo lo ocupe una persona profesional, pues obviamente va a tener menos posibilidades, pero también a veces la experiencia es avalada, los estudios son avalados por la experiencia y él mismo te está dando la respuesta, sí, sí ha ocupado cargos. sí. No es lo que más abunde, pero sí existe. Mira que yo me he preguntado algunas veces cuando me pongo a filosofar, pues yo con yo, y es, ¿el perfil es más importante que el talento? No, esto es una serie de cosas. O sea, hay que cumplir con unos requisitos. Cuando una compañía está buscando un candidato para que ocupe un rol, pues esta compañía tiene ciertos requisitos, Ajá. tiene experiencia, tiene su parte académica, tiene competencias, tiene otra serie de cosas que son importantes para la compañía y pues al final eso es lo que está buscando esa compañía. Ok.
Ok. Es un conjunto de cosas, Sí. no solamente es una cosa. No, además que yo creería que identificar talento en bueno, un proceso de selección es muy complejo, ¿no? Eso te lo irá, te lo irá diciendo la calidad del desempeño ya pues en terreno, digámoslo así. Bueno, Hay muchas sí, herramientas que en un proceso de selección te identifican talento, sí, pero pues por supuesto hay un perfil que la compañía exige. claro. Bueno, yo quiero hacer aquí una pausa, recordarles que estamos en Radiola Online, esto se llama Sintonía Empresarial y este programa puede ser transmitido, retransmitido por las radios Radio Vintage de Puebla, México, Groovy FM de México y Trasnoche Queer de Argentina y quedará grabado en nuestro YouTube, en el YouTube de Radiola Online y para que lo puedan escuchar sobre demanda. Jimena, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden contactarte? Espacio publicitario, por favor. Todos los datos bien despacio, con buena letra. Bueno, mira Andrés, nos pueden contactar a través de nuestra página www.umaconsultoras.com, consultoras femenino plural. Ya me gané el primer regaño por eso. No te preocupes, que no, les pasa a muchas personas. Y también nos pueden encontrar en nuestros perfiles en LinkedIn. En mi perfil es Jimena Urdaneta Arbeláez y en el perfil de UMA es UMA Consultores en Recursos Humanos. Ok. Juan Carlos, ¿cómo te encuentran? Como Juan Carlos Adame en LinkedIn, ahí van a ver un barbón, ese soy yo. Y también nos pueden encontrar en YouTube como Vámonos que aquí espantan. Saludos a la comunidad. Bueno, Y busquen sí. también el blog del desempleo. Ok, yo estoy tratando de descifrar, o sea, ya del UMA sé que la U es por Urdaneta, Uh-huh. pero la M y la A, Esto tiene un trasfondo un una poco, historia. sí, una historia un poco esotérica. Eh, Cuente. Cuando estaba iniciando con mi empresa necesitaba ponerle un nombre. Yo medito todos los días, me levanto, apenas me levanto, medito y necesitaba encontrar rápidamente un nombre. Y a mi meditación ese día vino un nombre que es Uma. Uma es la mamá de Ganesha, la mamá de soltera de Ganesha. Ganesha es el dios hinduista, este elefante que ustedes ven, que es Ah, ok. gordito, que despeja los obstáculos y demás. Y para mí este dios del hinduismo es muy significativo. Entonces me pareció muy bonito pues como la asociación que hice en esa meditación y por eso se llamó. Ah, pero entonces la U no es de Urdaneta. También coincidió con Ah, eso. coincidió. Yo estaba Urdaneta M asociados, no sé, yo como que qué será, pero bueno, no, ya quedó clara la explicación. Jimena, no, pues ya vamos llegando como al final del programa de hoy. No sé si Jimena y Juan Carlos, porque, a ver, diciembre es un mes crítico para las personas que están buscando empleo, o por lo menos así lo viví yo en algún momento en que tuve un diciembre desempleado, es sumamente duro, moralmente muy fuerte. Uno cree que es el único que está viviendo eso. No sé qué mensaje le darían a las personas que en este momento pues no la están pasando bien por no tener un trabajo. Pues mira, Andrés, mi invitación a las personas que hoy no tienen empleo, bueno, estar sin empleo, pues por supuesto es difícil en cualquier época del año, pero mi invitación es a que no bajen la guardia, a que sigan su búsqueda con disciplina. Las personas normalmente creen que después de octubre no hay procesos de selección, las empresas no contratan personas, pero esto no es real. Puede ser que no se den las contrataciones, pero los procesos de selección siguen avanzando.
para contrataciones en la primera quincena de enero o la primera semana de febrero. Entonces no bajen la guardia porque hay oportunidades en el mercado, busquen otras fuentes alternativas diferentes a LinkedIn porque hay muchas otras fuentes. Eh, Prepárense para una entrevista, estudien su hoja de vida, hay excelentes entrevistadores y pues la verdad es que uno sabe quién va preparado a un proceso de entrevista y quién no. Entonces prepárense para eso, utilicen este tiempo y no pierdan esa disciplina en la búsqueda. Buscar trabajo es un empleo de 8 horas Sí. eh, y, y pues tenemos que dedicarle el tiempo necesario para que aparezca la oferta ideal. Antes de ir con el mensaje, Juan Carlos, Jimena, ¿ustedes prestan los servicios en otros países o solamente en Colombia? Nosotros a través de aliados prestamos servicios en México, Brasil, Chile, España, Ecuador, Costa Rica. Pertenecemos a una red de firmas de consultoría de gestión humana que se llama ARS y a través de ARS prestamos este servicio en diferentes países. Genial. Juan, un mensaje a las personas que no la están pasando tan bien ahorita. Mira, me ha tocado conocer un montón de historias en el grupo. Tenemos más de 313,000 personas y hace tiempo me topé con una estadística que hablaba de cómo se disparan los suicidios en Uy, el mes de diciembre. sí. Y el tema del desempleo puede ser uno de los disparadores emocionalmente fuertes. Yo le mandaría un abrazo a la gente que lo está enfrentando, les diría que no están solos, que es un tema solitario porque nosotros mismos lo provocamos. Lo mejor que podemos hacer abiertos, platicarlo con alguien y tener un plan y trabajar en convertirnos en un mejor candidato. No existe el formato de currículum mágico que te va a traer las 20,000 llamadas. No existe el headhunter que te va a rescatar. El único rescate es nosotros mismos convertirnos en un mejor candidato y no tienen por qué hacerlo solos. Comunidades como la que yo represento y seguramente servicios profesionales como los de Jimena y los de muchos otros profesionales que podemos encontrar en el propio LinkedIn o en muchas otras plataformas, están ahí para ayudar precisamente a estos casos. Entonces, no están solos, no carguen esa mochila solos. El estar desempleado es algo temporal y sí tiene solución. Abrazo para todos. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Carlos también, les mando un abrazo. Que vuelvan. Andrés, muchísimas gracias a ti por contactarme, por haberte pues tomado la molestia de revisar mi perfil, de haberte interesado en nuestras publicaciones. Juan Carlos, me encanta lo que haces, realmente es una ayuda y las personas realmente necesitan soporte, bien sea psicológico, de familia, de amigos, de una comunidad, cuando se encuentran en esta transición y me parece muy, muy lindo lo que haces a través de tu experiencia. Les mando un abrazo y muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, Andrés. Y Jimena, te estaré buscando próximamente, te robaré para una colaboración. Claro que sí, Juan Carlos, Bueno, estoy súper pendiente. un abrazo, feliz noche, que estén muy bien. Gracias, lo Gracias a todos. mismo, Chao, chao. chao. Bueno, un saludo a todos los que se conectaron. Hoy no habrá desgarre, hoy no habrá desgarre. Hoy tenemos que ir a transmitir el partido de Medellín contra el América de Cali. Entonces, pues nada, un abrazo, feliz noche, sigan conectados con Radiola. Y los que les guste el fútbol, a los que les guste el fútbol, los esperamos en Qué Buena 93.4 Cerrito y pueden buscarnos en Facebook como Grupo Deportivo o Qué Bola. Feliz noche, chao, chao y chao.